Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Barney López Arroyo. Actualmente estudio en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Curso la carrera de Ingeniería Mecatrónica, segundo cuatrimestre, grupo 203. El objetivo de este video consiste en darles a conocer sobre los dispositivos de potencia. Asimismo, explicar las características de funcionamiento, las aplicaciones y sus parámetros eléctricos de cada uno de estos componentes. Iniciamos con definir ¿qué es un dispositivo de potencia? Un dispositivo de potencia es la aplicación de dispositivos electrónicos al control y conversión de energía eléctrica. Circuito de disparo. El circuito de disparo es una parte integral del convertidor de potencia, que es un SCR. El SCR, rectificador controlado de silicio, es un componente electrónico de estado sólido sin partes móviles de 3 terminales, un anodo, un cátodo y un electrón de control denominado puerta G. Características. Es un interruptor casi ideal, soporta tensiones altas, es un amplificador muy eficaz, es capaz de controlar grandes potencias, tiene una facilidad, contrabilidad y es relativamente rápido. Funcionamiento. El SCR es un dispositivo semiconductor biestable formado por 3 uniones PN. Con la disposición, la conducción entra al nodo y cátodo. Está controlado por la terminal de puerta. Es un elemento unidireccional conmutador casi ideal, amplificador y rectificador a la vez. Aplicaciones. Las aplicaciones de los transistores se extienden desde la rectificación de corrientes alternas hasta la realización de determinados conmutadores de baja potencia en circuitos electrónicos. Algunas aplicaciones son las siguientes: control de reguladores, circuitos de retardo de tiempo, fuentes de alimentación reguladas, interruptores estáticos, controles de motores, parámetros eléctricos. ¿Qué es un DIAC? Diodo de corriente alterna. Es un componente electrónico que está preparado para conducir corriente en los dos sentidos de sus terminales. Para ello se le denomina bidireccional. Características. Se emplea normalmente en circuitos que realizan un control de fase de corriente del DIAC, de forma de que solo se aplica tensión a la carga durante una fracción de ciclo a la alterna. Funcionamiento. Es un diodo bidireccional disparable que conduce la corriente solo tras haber superado su tensión de disparo, y mientras tanto la corriente circule no sea inferior a la otra característica para ese dispositivo. Aplicaciones. Se emplea normalmente en circuitos que realizan un control de fases de la corriente del DIAC, de forma que solo aplica tensión a la carga durante una fracción de ciclo de la alterna. Su versatilidad lo hace ideal para el control de corrientes alternas. Una de ellas es su utilización como interruptor estático, ofreciendo muchas ventajas sobre los interruptores mecánicos convencionales y los relés. Funciona como interruptor electrónico y también una pila. Parámetros eléctricos. ¿Qué es un TRIAC? Es un dispositivo semiconductor de 3 terminales que se usa para controlar el flujo de corriente promedio a una carga, con la particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversión de la tensión al disimular la corriente por debajo del valor de mantenimiento. Características. La corriente puede ser en ambas direcciones, adecuándonos para convertidores de conmutación forzada en aplicaciones de potencia intermedia y alta. Control descendido por corriente de puerta. Pulso. No es posible apagarlo desde esa puerta. Puede apagarse con un pulso de señal negativa. Funcionamiento. Para que el TRIAC funcione, se aplica una corriente en la platilla puerta, es decir, un pulso de corriente en la puerta, y así el TRIAC funcionará como un conductor. Aplicaciones. Su versatilidad lo hace ideal para el control de corrientes alternas. Una de ellas es su utilización como interruptor estático, ofreciendo muchas ventajas sobre los interruptores mecánicos convencionales y los relés. Funciona como interruptor electrónico y también a pila. Parámetros eléctricos. ¿Qué son los optocupladores? Son dispositivos de admisión y recepción que funcionan como un interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo de LED que satura un componente optoelectrónico, normalmente en forma de fototransistores. Tipos de optocupladores. Fototransistor. Se trata del dispositivo visto en el ejemplo formado por un transistor. Algunos de estos son el 4N95 o el 4N35. Fotodarlington. Se trata de un fototransistor, pero en configuración Darlington. Fototiristor.
formado por un tiristor de salida, fototriac, formado por un triac a su salida. Características: aislamiento de voltaje. Cuando se trabaja con voltajes altos, siempre se debe tener en cuenta el ruido de las señales pueden ser un factor determinante a la hora de probar el funcionamiento de un disparo. Conforme el tiempo va pasado, los optocopladores. Aislamiento del ruido. Gracias al acople medio que separa el emisor del receptor, se puede aislar al 99% del ruido que proviene de las señales. Se podría decir que prácticamente el ruido de modo común es rechazado y la salida del dispositivo no se ve afectada. Ganancia de corriente. En algunos optocopladores la ganancia de corriente puede ser mayor a 1. Esto es perfecto, ya que se elimina la necesidad de utilizar amplificadores de corriente. Tamaño de optocopladores. El tamaño de estos dispositivos también es una parte fundamental a la hora de utilizarlos. Por el general, en los proyectos estudiantiles se utilizan optocopladores como el N435. Este posee un tamaño perfecto para realizar prácticas en el laboratorio y brinda muchas de las características electrónicas nombradas. La única diferencia es que al ser menor tamaño no posee una resistencia tan amplia como los optocopladores industriales. La razón de transferencia de corriente. Esta puede definirse como la porción que existe en el valor de la corriente de salida y entrada. Funcionamiento. La señal de entrada es aplicada al fotoemisor y la salida es tomada al fotorreceptor. Los optocopladores son capaces de convertir una señal eléctrica en una señal luminosa modulada y volver a convertirla en una señal eléctrica. Parámetros eléctricos. Relación de transferencia de corriente. Es la relación entre corriente de salida y la entrada en determinadas condiciones y expresadas en porcentaje. Su valor depende de la corriente de entrada y la temperatura. Tensión de ruptura. El aislamiento de tensión mínimo que existe entre el altar y la salida del orden del 1 a 6 kV. Capacidad de entrada y salida. Determinada por el material encapsulado que actúa como eléctrico. Es un factor que se necesita circuitos sensibles de bajo nivel polarizados para una respuesta eléctrica y que tienen la posibilidad de estar sometidos a impulsos transitorios rápidos. Velocidad de respuesta. Depende por completo de las características de sensores de salida. La capacidad de la unidad básica del emisor del dispositivo de salida junto con la resistencia de entrada determinan la constante del tiempo. Debido al efecto Miller, la ganancia del dispositivo de salida incrementa no solo en la capacidad, sino también la resistencia de entrada. Aplicaciones. Los optocopladores son utilizados para conmutar dispositivos electrónicos, proporcionando el aislamiento eléctrico requerido. Por ejemplo, entre un dispositivo de control de bajo voltaje como un Arduino o un microcontrolador y una señal de salida de voltaje mucho más alta. ¿Qué es un IGBT? Es un transistor diseñado para controlar principalmente altas potencias. En su diseño está compuesto por un transistor bipolar de unión y transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor. Características. Es adecuado para altas frecuencias de conmutación, pero que ha sustituido al BJT en muchas aplicaciones. Tiene pequeñas pérdidas de conmutación debido a la corriente de cola y en el apagado. Soporta temperaturas de 150 grados centígrados. Funcionamiento. Cuando se le es aplicado un voltaje VGE a la puerta, el IGBT enciende inmediatamente. La corriente del conector IC es conocida y el voltaje VCE se va desde el valor de bloqueo hasta cero. La corriente IC persiste para el tiempo de encendido en que la señal de la puerta es aplicada. Para encender el IGBT, el terminal C debe de estar polarizado positivamente con respecto a la terminal E. La señal de encendido es un voltaje positivo VG que es aplicado a la puerta G. Aplicaciones. El IGBT es un dispositivo electrónico que generalmente se aplica a circuitos de potencia. Este es un dispositivo para la conmutación de sistemas de alta tensión. Se usan los variadores de frecuencia, así como las aplicaciones en máquinas eléctricas y convertidores de potencia, como son los automóviles, trenes, metros, autobuses, aviones, barcos, entre otros.